Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con algo que, bueno, hacemos todos los días, pero quizás no tan bien como pensamos: el arte de escuchar. Partimos de una charla con el filósofo francés Torralba que se plantea algo clave. ¿Por qué en este mundo tan lleno de ruido, escuchar de verdad es una habilidad tan escasa y valiosa? Exacto. Así que la misión hoy es desgranar esas ideas. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? ¿Qué barreras internas y externas ponemos? Y sobre todo, ¿por qué podría cambiarnos la vida si aprendiéramos a hacerlo mejor? Vamos a analizar eso que Torralba llama el arte perdido. Me parece un punto de partida fascinante, ¿sí? Porque no hablamos solo de oír, que es algo más bien físico, no, sino de escuchar. Escuchar de forma activa es casi una disciplina que, como dice Torralba, requiere atención, cierta humildad también y la capacidad de salir un poco de nosotros mismos para realmente recibir al otro. Vamos a ver esas caras de la escucha y su importancia hoy. Es curioso, de entrada, algo que él señala. Tenemos la oratoria, ¿verdad? El arte de hablar bien, estudiado desde, Cicerón. Desde la antigüedad, sí. Pero no hay una palabra igual para el arte de escuchar bien. Es raro, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Es una paradoja muy reveladora, ¿verdad? Quizás refleja que como cultura valoramos más el expresarnos, el proyectar la voz, que el recibir, el acoger la voz del otro. Torralba es bastante directo, ¿eh? Sugiere que, en general, no sabemos escuchar, o escuchamos mal, llenos de interferencias. ¿Interferencias? Sí, estamos demasiado centrados en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones, nuestros deseos, lo que ya pensamos de antemano. Todo eso es como un ruido de fondo constante. Mencionas las interferencias internas, y Torralba señala una muy específica: la falta de humildad. Suena un poco fuerte, pero ¿cómo se conecta con la escucha? Es que la conexión es directa. Si entendemos la humildad no como, falsa modestia, sino como reconocer que no lo sabemos todo, que tenemos límites, Ajá. entonces se vuelve indispensable para escuchar. Quien se cree que ya lo sabe todo, el arrogante pues, no ve la necesidad de escuchar a nadie más. ¿Para qué? Claro. En cambio, la persona humilde, como la describe él, parte de otra idea. Quizás esta persona sabe algo que yo no sé. Puedo aprender de su experiencia. Adopta una forma de recipiente, dice él, listo para recibir. Una forma de recipiente. Me gusta esa imagen. Y sí, quizás es una virtud que no está muy de moda, y por eso escuchamos tan poco. Tiene sentido. Y junto a esa falta de humildad o arrogancia está la otra gran barrera: los prejuicios. Esos filtros que ponemos casi sin darnos cuenta. Torralba usa una metáfora de Kierkegaard que es, impactante, la del payaso. Sí, es una imagen potentísima. A ver, imagina la escena. Se está incendiando un circo. Vale. Y mandan al payaso, así como está, vestido de payaso, a pedir ayuda al pueblo. Llega corriendo gritando: ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡El circo se quema! Ok. Pero la gente lo ve vestido de payaso, ¿no? Y piensan que es una broma, parte del espectáculo. Se ríen, le aplauden, pero nadie le cree, nadie escucha el mensaje real. Qué terrible. Y por eso, reconocer nuestros propios prejuicios es el primer paso, el paso indispensable para empezar a desmontarlos y, poder escuchar de verdad. Y fíjate, esta dificultad no es solo hacia los demás. Torralba dice algo que me resonó mucho. También nos cuesta escucharnos a nosotros mismos. Cita una frase: el peor grito es el que no se oye. Es muy profunda esa idea, sí. Se refiere a esa voz interior, ¿no? La conciencia, la intuición, llámala como quieras. Uno puede, evitar al jefe o a la familia, pero de uno mismo no se puede escapar. Esa voz siempre está ahí. Siempre. Y a veces, claro, lo que dice no nos gusta. Nos recuerda errores, culpas, responsabilidades. Enfrentarla puede ser duro, violento, dice Torralba. ¿Y qué hacemos? Huimos. Nos llenamos de ruido externo. Redes sociales, series, trabajar sin parar, vidas ajenas para no mirar la nuestra. Pero es una huida corta. Tarde o temprano, en el silencio esa voz vuelve. Hablando de formas de escuchar, Torralba distingue varias. Está la escucha interesada, ¿no? Llamar para pedir una receta, por ejemplo. La utilitaria, sí. Pero habla también de la escucha piadosa. ¿Qué es eso exactamente?
La escucha piadosa es distinta, no busca un beneficio directo. No escuchas para obtener algo, escuchas por compasión, por humanidad. Es dedicarle tiempo a alguien que, simplemente, necesita ser escuchado. El ejemplo que pone él es el de la vecina mayor que siempre cuenta las mismas historias. Ajá, que ya te la sabes. Claro, quizás ya te las sabes de memoria, no te aporta nada nuevo en términos prácticos, pero la escuchas, porque para ella, ser escuchada es un alivio, es sentirse conectada. Torralba defiende mucho esta escucha inútil, desde la lógica del mercado. Dice que nos hace humanos, solidarios. Si solo escucháramos por interés, seríamos mucho más fríos, calculadores. Qué importante esa dimensión ética. Y también menciona algo que suena casi poético. Escuchar a los que ya no están. ¿Cómo es eso? Obviamente no es oír sus voces, físicamente. Es una escucha más sutil, es a través de la memoria. Ah, vale. Cuando recuerdas un consejo que te dieron, o una frase que solían decir y que de repente, en una situación nueva, ¡pum!, cobra sentido. O a través de objetos que dejaron, que te evocan su manera de ver las cosas. Son como ecos, voces ausentes, pero presentes, guías internas. Entiendo. Hay dos puntos que Torralba subraya y me parecen básicos, para no confundirnos. Primero, escuchar no significa estar de acuerdo. Fundamental, absolutamente. Muchas veces lo mezclamos. Escuchar, en este sentido profundo, es un paso previo. Es como vaciar tu vaso para que el otro pueda verter su mensaje, su visión. Permitir que se exprese. Exacto, que se exprese completamente, sin interrumpir, sin estar ya preparando la respuesta en tu cabeza mientras habla. El acuerdo o desacuerdo viene después. Primero silencio y atención. Si no, no hay diálogo, solo un choque de monólogos. Y el segundo punto, que va de la mano. Escuchar tampoco significa comprender inmediatamente o justificar. Exacto. La comprensión es otro paso más, que viene después de escuchar. Una vez que has recibido el mensaje, intentas comprender. ¿Por qué dice esto? ¿Qué razones tiene? ¿Qué miedos? ¿Qué historia hay detrás? Buscar la causa. Intentar entender las motivaciones. Torralba pone un ejemplo. Puedes llegar a comprender por qué alguien reaccionó con violencia, quizás por miedo extremo, por su historia. Pero eso no significa que justifiques esa violencia moralmente. Claro, son cosas distintas. Comprensión no es justificación. La escucha te abre la puerta a comprender, pero no te obliga a justificar. Pasando a los retos de hoy. Torralba habla del griterío, una palabra que describe tan bien, creo, el clima en muchas redes sociales, ¿no? Sí, totalmente. Lo describe como lo contrario al diálogo. Es una yuxtaposición de monólogos. Nadie escucha a nadie. Y encima, muchas veces con insultos, descalificaciones. Falta respeto. Falta respeto. Falta esa pausa para alternar hablar y escuchar. Falta la voluntad de entender al otro. La conversación como arte requiere unas mínimas normas de civilidad, de contención, que ahí brillan por su ausencia. Es más ruido que otra cosa. Otro reto. El miedo a escuchar. ¿Qué pasa cuando intuimos que lo que nos van a decir nos va a doler? O nos va a complicar. La reacción instintiva, dice él, es escapar, huir. La típica frase, tenemos que hablar, Uf. Pone los pelos de punta. dispara todas las alarmas. Porque anticipas malas noticias, un despido, una ruptura, un mal diagnóstico. Y entonces buscas excusas. Mañana mejor. Ahora no puedo, estoy a 1000. Después del fin de semana hablamos. Es un mecanismo de defensa. Casi infantil, dice Torralba. Para evitar romperse. Claro, hay verdades que sentimos que nos pueden quebrar. Intentamos esquivar el golpe. Pero es inútil a la larga. La realidad se impone. Tarde o temprano hay que tener esa conversación. Y eso me lleva a otro concepto suyo, la verdad soportable. Que no es lo mismo que la mentira piadosa, no. No, para nada. De hecho, él es crítico con la mentira piadosa. Decirle a un enfermo terminal, todo va bien, por ejemplo. Lo ve paternalista, como tratar al otro de niño. ¿Y la alternativa? La verdad soportable. Significa decir la verdad, el diagnóstico, la noticia dura, porque la persona tiene derecho a saber, pero cuidando muchísimo las formas. El cómo, el cuándo, el dónde, quién lo dice. Se trata de hacer esa verdad lo más digerible posible. Acompañar. Una verdad difícil es como un puñetazo, dice. Necesita tiempo para asimilarse. Hay que ser veraz, pero compasivo al comunicar. Hablábamos antes de la humildad.
¿Cómo crees que afecta esta cultura actual, tan del éxito individual, de la competencia, a nuestra disposición para escuchar? Sobre todo a quienes no parecen útiles. Pues puede tener un efecto tremendo. Puede casi amputar esa escucha piadosa, la altruista. Si todo se mide por el beneficio, por el rendimiento, por qué saco yo de esto, entonces seleccionamos mucho a quien escuchamos. Escuchas al que te puede servir. Claro, al que te puede abrir puertas, dar contactos, información útil. El tiempo es oro, ¿no? Y no se invierte en escuchar a alguien que, según tus prejuicios, no te va a aportar nada. Y así se margina a mucha gente. Muchísima. Aunque, bueno, él cuenta una experiencia como voluntario en una cárcel y dice que a veces, de esas escuchas que parecen menos productivas, es de donde más recibes. Te abren mundos. Y el factor tiempo, que ya ha salido varias veces, es el otro gran obstáculo moderno, sin duda. Es que es crucial. Escuchar de verdad, como contar bien una historia, necesita tiempo, pausa, lentitud. Y vivimos acelerados. Vivimos en la cultura de la inmediatez, del mensaje corto, del tweet. No hay paciencia para argumentos complejos, ni para escucharlos. Queremos todo ya, masticado. Esperar que alguien te dedique tiempo para explicarte con calma, o dedicar tú ese tiempo a escuchar, es casi un lujo. Hay conversaciones que no caben en 5 minutos. Pero a pesar de todo esto, el mensaje de Torralba es positivo. Vale la pena cultivar la escucha. Dice que es una forma de amar, de dignificar al otro. Sí, es una idea muy potente esa. Prestar atención de verdad a alguien es como decirle, me importas. Lo que dices tiene valor. Tú tienes valor. Validar su existencia. Exacto. Y al revés, la indiferencia. Ignorar a alguien que te habla como si fuera aire. Es una forma de desprecio brutal. Machado decía que la indiferencia es la forma más alta de desprecio. Incluso una crítica, fíjate, si viene después de haberte escuchado con atención, dignifica más que la indiferencia total. Y este drama de no ser escuchado no es nada nuevo, ¿eh? Torralba recuerda a Zaratustra, los profetas. Claro, son como arquetipos. La voz que clama en el desierto, los profetas, los bíblicos, el Zaratustra de Nietzsche, su hombre loco, suelen traer mensajes incómodos. Que obligan a cambiar. Exacto, que exigen transformación. Y la reacción típica es la burla, la indiferencia, mirar para otro lado. Nadie es profeta en su tierra. Es el destino de quien dice verdades que no queremos oír. Pero cuando sí ocurre la magia, cuando hay una buena conversación, con escucha mutua, Torralba dice que es un placer espiritual de primer orden. Y subraya algo importante. Es un placer democrático, accesible. No necesitas ser rico ni tener un estatus especial. La experiencia de conversar a fondo con alguien, inteligente, culto, que te escucha de verdad, que te hace preguntas que te hacen pensar, que te ayuda a ordenar tus ideas, Es revitalizante. es enormemente enriquecedor y placentero, uno de los grandes disfrutes del espíritu humano. Y está al alcance de quien lo busque. También está el poder de las palabras que oímos, sobre todo las que se repiten. Pueden construir o destruir. Sin ninguna duda, tienen un poder inmenso. Si creces oyendo siempre, no sirves, eres torpe, no vas a llegar a nada, eso mina la autoestima. Te lo acabas creyendo. Claro, pero si oyes, tú puedes, valoro tu esfuerzo, confío en ti, eso te da alas, te impulsa. El entorno verbal nos moldea muchísimo. Estar cerca de gente que te habla bien es un tesoro. Y un último punto que él recalca, y me parece crucial. No olvidar a esos grupos que a menudo son, menos escuchados. Los niños, los ancianos, los enfermos, los marginados. Insiste mucho en eso, sí. Vivimos en una sociedad que tiende a hiperescuchar a algunos, famosos, expertos mediáticos, y a silenciar a otros. Descartamos las preguntas de los niños, y a menudo son filósofos natos. Hacen preguntas esenciales. ¿Por qué hay maldad? ¿A dónde va el abuelo? Preguntas incómodas a veces. Claro. Y descartamos a los mayores, pensando que son batallitas y perdemos un caudal de experiencia vital enorme. Al final, como tenemos que seleccionar a quién escuchar, porque el tiempo es limitado, corremos siempre el riesgo de aplicar filtros, prejuicios y perdernos perspectivas valiosísimas. Entonces, si alguien que nos está escuchando ahora dice, vale, quiero mejorar esto, ¿cuáles serían los primeros pasos prácticos, según Torralba? A ver, resumiendo sus ideas, podríamos decir, primero, y lo más difícil hoy,
Buscar y darse tiempo. Tiempo real para escuchar sin prisas. Ok. Tiempo. Segundo, un esfuerzo consciente por suspender los prejuicios. Adoptar esa actitud de humildad, de apertura. Quizás aprenda algo. Humildad, sí. Tercero, ser selectivos. Buscar interlocutores que nos enriquezcan y dedicarles nuestro tiempo limitado intencionalmente. Elegir bien. Cuarto, minimizar distracciones. El móvil fuera, las pantallas apagadas, crear un espacio para la atención. Fundamental hoy en día. Y quinto, entender que esto se entrena. Es una habilidad, como leer, como tocar un instrumento. Al principio cuesta, requiere esfuerzo, concentrarse, pero con práctica se vuelve más natural y más placentero. No es magia, es ejercicio. Queda clarísimo entonces. Escuchar es mucho más que oír. Es una acción deliberada, una habilidad que hay que cultivar con intención, con conciencia. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Pero lo que se gana en comprensión, en conexión, en crecimiento, parece inmenso. Exacto. Es un arte que nos va moldeando mientras lo practicamos. Él mismo dice que la escucha y la lectura lo han formado, pero insiste en esa idea final de la selección. Sí. En un mundo con tantas voces, elegir bien a quién dedicamos nuestra atención es clave. Y justo esa idea de la selección, creo, nos deja con una pregunta para seguir pensando, ¿no? Algo que surge de todo esto que hemos hablado. Si es inevitable que tengamos que elegir a quién escuchar, porque el tiempo es limitado y el mundo está lleno de voces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros filtros, nuestros prejuicios, no nos hagan descartar justo esas voces inesperadas? La pregunta de un niño, la historia de un anciano, la visión de alguien marginado. Esas voces que quizás tienen las claves, los aprendizajes más transformadores que necesitamos oír. Buena pregunta para quedarse reflexionando. Una cuestión para seguir masticando, sin duda. Donde el arte respira y que el arte se inspira. Si eres un Podcast.